Hola amigos, aquí Joe del CC Podcast y el día de hoy vamos a revisar uno de los últimos dos tomos Marvel básicos publicados por Smash ahora que acaba de perder la licencia de Marvel. Recordarán que a partir de 2023 Panini va a contar con los derechos de publicación de este editorial y pues nos habían prometido que el 5 de enero sabremos cuáles son los títulos que van a lanzar. Por lo pronto pues vamos a revisar justamente este tomo, es el formato pasta blanda por excelencia de Smash y tiene un precio de 170 pesos, además de que incluye el Thor de 2020 del número 7 al número 14 con guión de Donny Cates. Si ustedes recuerdan, la última vez que habíamos tenido el título de Thor fue en aquel recopilatorio del Black Winter, aquella historia donde estuvimos viendo cómo Thor se tenía que unir a Galactus para combatir a esta fuerza conocida como el Invierno Negro que venía de otra dimensión. Ahí al final Thor tuvo una especie de visión donde vio que iba a, al final tener una batalla con con lo que él creía que era Thanos en aquel entonces. Fue una visión medio extraña, con Thanos con un martillo, con las gemas del infinito, por lo cual decidí investigar más este asunto y es lo que vamos a ver en esta historia. Específicamente este tomo de Thor Presa se divide en dos historias. La primera es la de la caída del martillo, donde como les digo vamos a estar viendo que Thor empieza a investigar que algo no está pasando correctamente con Mjolnir, con el martillo, que usualmente es su arma favorita y que tiene parte de sus poderes, por lo cual va con Beta Ray Bill, uno de sus aliados muy conocido en los cómics, y están discutiendo justamente esta visión que tuvo con Thanos. Beta Ray Bill, que había estado con los Guardianes de la Galaxia, le comenta que, pues, que Thanos efectivamente estaba muerto en ese punto, por lo cual no debería de preocuparse, pero pues Thor no está del todo convencido. Lanza el martillo a la tierra y decide ver por qué hay personas que pueden levantar justamente a Mjolnir. Este primer arco, estos primeros dos números, pues simple y sencillamente funcionan como una especie de presentación a lo que vendría posteriormente, ya que un anciano que es capaz de levantar el martillo y obtiene unas habilidades de Thor, le menciona que a veces hay que regresar al principio, hay que regresar a lo básico, por lo cual Thor se da cuenta que algo ocurrió también con Donald Blake. Recordarán que Donald Blake era el cuerpo que habitaba Thor cuando fue creado en los cómics, era su identidad civil, era este doctor que tenía un padecimiento en una pierna, usaba un bastón, yendo justamente, me parece que era a Noruega, encuentra este bastón mágico que lo convierte, entre comillas al principio, en el poderoso Thor. Poco a poco se va desarrollando más que esta personalidad de Thor tome el control de Donald Blake. Ya posteriormente se nos presenta que en realidad Donald Blake nunca existió, fue una especie de contenedor que creó Odín al momento de que exilió a Thor a la Tierra para que aprendiera humildad, y esto llevó a Thor justamente a dejar de usar su identidad civil. Después vemos cómo le transfiere la habilidad de transformarse al martillo de Beta Ray Bill, al Stormbreaker, y pues la identidad ha estado poco a poco perdiéndose. Se utilizó un poco hace unos años cuando Thor se fue a Oklahoma, pero ya después se dejó de mencionar tanto a Donald Blake, que es lo que vemos, que Thor decide investigar qué ocurrió con Blake, además de que nos presentan cómo era que ocurría este cambio. Cuando Thor se convertía en Donald Blake, este era mandado a una especie de limbo, que era como un paraíso, pero lo que no sabía Odín, que fue el creador de este hechizo, fue que poco a poco se fue convirtiendo en una prisión para el Donald Blake. Durante los 6 números que componen este arco de presa, pues vamos a estar viendo cómo el hecho de que Thor se convirtiera en rey de cierta manera también tuvo consecuencias para su personalidad de Donald Blake. Poco a poco lo fue corrompiendo e incluso tuvo que ver con que obtuviera más habilidades. Aquí pueden ver cómo termina el look que termina teniendo. Y Donald Blake decide, al enterarse ya de toda su historia, de que en realidad nunca fue una persona real, decide jurar venganza contra Odín, lo cual lo va a llevar también a estar buscando a todos los Thor que existen, todas las personas que han sido tocadas por la magia de Thor y la magia de Odín, para quitarles estas habilidades y obtener el poder solo para él mismo. Esto es lo que vamos a estar viendo durante los 6 números de este arco de Prey, que como les digo, realmente este Ron de Donny Cates con el personaje de Thor y esto que está ocurriendo con Donald Blake vale muchísimo la pena.
esperemos y ahora que Panini tiene los derechos no nos deje con la historia a medias y continúe con esto que había estado publicando Smash. No sabemos todavía cómo lo haría si en caso de que llegue a publicar Thor, pero esperemos y que encuentren una solución para que veamos más de este trabajo de Donny Cates con el personaje. Ya más adelante también viene un crossover con Hulk, que era otro título que está trabajando Donny Cates actualmente. También por ahí un crossover con Venom, que pues obviamente todos saben que fue uno de los títulos que estuvo trabajando Donny Cates y que llamó mucho la atención. Entonces pues esperemos y Panini se ponga las pilas y haga un buen trabajo ahora que tiene los derechos de Marvel. Y pues prácticamente con eso terminamos la reseña del día de hoy. Aquí estuvo Joe y nos vemos en la próxima.